el apóstol Pedro esta sección, estos versículos del versículo 1 al versículo 11, dándonos a entender de una manera general nuestro antes y nuestro ahora con Cristo. Los primeros versículos son un recordatorio de la manera en la que vivíamos antes sin Cristo. Pero ahora nosotros hemos conocido a Cristo, ahora nosotros hemos sido llamados por Cristo, nosotros hemos aceptado la identidad de Cristo en nuestras vidas, su identidad de Cristo ha sido puesta en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pedro le recuerda a la iglesia ese periodo antes de venir a Cristo y ahora que estamos en Cristo. Y después nos dice estos versículos 7, recordar que del versículo 3 al versículo 6 nos hace un recordatorio. La muerte está presente para todos, tanto creyentes como no creyentes. Va a perecer su cuerpo, va a tener un periodo corto de vida en este tiempo que estamos aquí. Y nos ponía una analogía el apóstol Pedro: mientras el mundo, mientras las personas que no tienen a Cristo, mientras los gentiles disfrutan la vida y dicen bebamos y comamos porque no sabemos si mañana vamos a vivir, y viven bajo los deseos de la carne, y para ellos eso es el vivir la vida, para los creyentes es sujetarnos a Cristo. Y aunque ellos murmuran en contra de nosotros, y aunque ellos hablan en contra de nosotros y nos dicen: ¿por qué te portas bien? ¿Por qué dices servir a Dios? Y también, como nosotros, tú algún día vas a morir y no disfrutas la vida como nosotros. Pero el apóstol Pedro nos recuerda que más en esta vida que es temporal, más allá tenemos una vida que es por toda la eternidad. Y que aunque somos juzgados por estos hombres temporales, en el reino celestial seremos glorificados por Cristo. Seremos alabados por nuestro trabajo. Seremos premiados con galardones conforme a nuestro trabajo. Por eso el último versículo, los últimos dos versículos nos habla que todos van a ser juzgados, tanto vivos como muertos. Y hacíamos referencia a vivos, aquellos gentiles que disfrutan la vida alocadamente; muertos, aquellos que en su tiempo con vida estaban sujetos a la palabra de Dios y perecieron en cuerpo, pero son vivificados por Dios en espíritu. Y entonces el apóstol Pedro, de una manera más precisa, de una manera más clara, nos habla en estos versículos: mas el fin de todas las cosas se acerca. Fíjate qué impresionante y qué interesante es entender esta frase: mas el fin de todas las cosas se acerca, porque nos está haciendo referencia a dos tiempos. El primer tiempo es cuando en esta vida el tiempo se me acabe en esta vida temporal y sea llevado a la presencia de Dios. Y como veíamos dos versículos anteriores, todos van a ser juzgados. Unas personas van a ser juzgadas en el gran trono blanco, y otras personas van a ser juzgadas ante el tribunal de Cristo. Tú y yo ya sabemos en dónde vamos a ser juzgados. Unos para condenación y otros para recibir los galardones. Pero entonces el apóstol Pedro primeramente nos habla de este tiempo cuando Misael Hernández tenga que partir con el Señor, porque la muerte es solamente un proceso para la vida del creyente. Todos los creyentes tenemos que morir, a excepción de que el arrebatamiento venga antes. Pero el apóstol Pedro nos está hablando de ese tiempo en el que pasen los días de mi vida en esta vida temporal y sea llamada a la presencia de Dios y yo tenga que dar cuentas ante Cristo. Pero también el apóstol Pedro nos está hablando de los tiempos finales, cuando Cristo venga y venga Jesucristo por su iglesia y suceda el arrebatamiento. Entonces son dos tiempos interesantes que a nosotros como creyentes no nos puede tocar los dos tiempos. O somos llamados primero con Cristo
y pasamos por ese proceso de la muerte, o somos de los privilegiados en ser arrebatados por Cristo. Por eso el apóstol Pedro nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros debemos de estar preparados para lo que venga. El día de mañana yo no sé si voy a estar vivo. El día de mañana yo no sé si alguno de ustedes va a partir con el Señor. Podemos deducirlo, pero lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en este versículo, debemos de estar preparados. Porque en cualquier momento podemos ser llamados a la presencia de Cristo, a la presencia del Padre. Mas el fin de todas las cosas se acerca, y después nos dice, sed pues sobrios. Es decir, en los primeros versículos veíamos que la gente estaba dado a la lascivia, a la concupiscencia, a las embriagueces, que es lo contrario a lo que nos dice en este versículo de sed sobrios. Como creyentes, hermanos, tenemos que aprender a ser sobrios, no solamente en no ingerir alguna bebida embriagante, sino a tener cordura, a tener paciencia, a pensar antes de hacer. Tenemos que aprender a comportarnos conforme a la palabra de Dios. Sed sobrios y velad en oración. ¿Cuántos de nosotros hemos orado en este día? ¿Cuántos de nosotros oramos el día de ayer? ¿Cuántos de nosotros oramos el día lunes? A lo mejor por la comida nada más. Mira lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Velad, estar atentos, estar despiertos. ¿Pero en qué? En oración. Y es algo que nos falta como creyentes. Es algo que nos cuesta, pero tenemos que hacer un ámbito de nuestras vidas. La oración es fundamental, es importante para nuestro crecimiento espiritual. Así como a muchos de nosotros a lo mejor nos gusta chismear de lo que está sucediendo en mi vida o de lo que está sucediendo en mi familia, y nos gusta platicar y invitamos a las personas, ven, siéntate a tomar una tacita de café, vamos a platicar de cómo nos fue en este día, cómo te fue el día de ayer, cómo te fue en este asunto, cómo te fue con esta persona, y nos gusta platicar. Ahora traslademos esa emoción hacia algo productivo en nuestras vidas espirituales, que es la oración. Qué mejor manera de hablar con Dios. Y ese es un privilegio que nosotros tenemos gracias a Cristo, porque por medio de Cristo somos conectados al Padre, y Dios oye y responde nuestra oración gracias a Cristo. Yo, hermanos, no me voy a cansar de animarles, de invitarles a que hagamos de la oración una parte fundamental de nuestras vidas. De las 24 horas que tenemos al día, dediquemos una hora a la oración. A lo mejor se nos dificulta orar una hora de corrido, pero podemos orar 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, 20 minutos en la noche. Tenemos que hacer un hábito la oración en nuestras vidas. Es bien importante y son bases del creyente. Sed sobrios y velad en oración. Versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y en este versículo 8 está haciendo referencia a ese amor fraternal, a ese amor filial, pero ese amor que es puesto por Cristo en nuestras vidas. Porque aquellos que tienen a Cristo hemos aprendido a amar conforme Dios nos ha amado. Y ese amor es diferente al amor que la sociedad puede ofrecernos. Ese amor es ese amor que nos describe en Corintios capítulo 12, capítulo 13. Ese amor es el que nosotros debemos de estar practicando. Ese amor al que el apóstol Pedro le llama ferviente amor. Un amor verdadero, un amor que no busca nada a favor, que no busca algún beneficio, que no busca algo que pueda beneficiarse, sino es un amor genuino. Es ese amor que fue reflejado en Cristo y que ahora tú y yo podemos practicarlo gracias a Cristo. Fíjate, vamos viendo cosas importantes en la vida del creyente. El ser sobrio,
el ser prudente, el sujetarnos al pensar y al hacer conforme a la palabra de Dios, la oración, y a otro punto que maneja el apóstol Pedro, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor verdadero que está en Cristo. ¿Por qué? Mira qué interesante. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es una analogía bien bonita porque Jesús derramó su sangre por nosotros, lo hizo por amor. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ese amor de Dios de enviar a Cristo y que Cristo nos amara y muriera por nosotros, nos limpió de todo pecado, nos cubrió de todo pecado. Ahora, cuando mi hermano cometa algo que a lo mejor me ofenda, que a lo mejor me lastime, a lo mejor tengo algo en contra de mi hermano, tengo algo en contra de mi prójimo, tengo algo en contra del pastor, tengo algo en contra de Misael Hernández, recordemos ese amor de Cristo y que ese amor me ayude a perdonar a aquel que me ha dañado. Y que ese amor me ayude a perdonar, y no solamente a perdonar, sino a pedirle perdón por las ofensas. Porque el mundo te dice, si él te lastimó, él te tiene que pedir perdón. Y suena justo, y suena lógico. Pero Cristo nos dice que nosotros tenemos que pedir perdón, tenemos que amar, tenemos que poner la iniciativa. Por eso es que, qué interesante versículo nos dice, porque el amor cubre multitud de pecados. Porque cada que tú y yo le fallamos a Dios, ese sacrificio de Cristo nos ha cubrido. Porque cada que tú y yo hacemos algo contrario a Dios, es su amor el que nos ha cubrido para siempre. No solamente por un tiempo, no solamente por unos años, sino para siempre. Ahora nos toca a nosotros reflejar ese amor con el cual Cristo ha amado, nos ama y nos seguirá amando. Qué interesante versículo. Luego el versículo 9 nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Fíjate, esto es algo bien importante. El apóstol Pedro les está diciendo a los creyentes: dale de tu casa al hermano que está necesitado, que necesita ser hospedado, ayúdalo. Porque en el contexto del cual estamos hablando, si tú te acuerdas, la iglesia estaba pasando ¿por qué? Por persecución. Muchos hermanos no tenían dónde dormir. Muchos hermanos se dormían en el piso, en las calles. Muchos hermanos morían de frío. Y el apóstol Pedro nos está diciendo: acuérdense, hospedaos los unos a los otros sin murmuración, sin quejarte, sin decir no lo quiero hacer, sin hacerlo a la mala. Acuérdate de ese amor de Cristo y ábrele la puerta a tu hermano necesitado. Y esto es algo bien interesante, porque no solamente se trata de abrir mi casa, es más profundo. Porque va más allá de tus sentimientos. Porque el abrirle las puertas de tu casa a un hermano significa aceptarlo como tu propia familia, como alguien importante para ti. Y muchos de nosotros nos excusamos y decimos: es que no tengo tiempo, es que mi casa está sucia, es que no quiero que mi hermano sepa cómo soy yo. Y vivimos en una vida de falsedad. Y somos hasta cierto punto personas con doble identidad. Y yo no encuentro a Cristo diciendo: yo tengo doble identidad, soy bueno, soy malo. Hasta yo creo que es un gran reto hospedar a alguien,
Porque así como tú y yo aparentamos ser en la iglesia, así como tú y yo aparentamos ser allá afuera, así debiéramos de ser en nuestros hogares. Y hay un dicho mexicano bien interesante que nos dice: luz de la calle o candil en la calle, oscuridad de su casa. Y eso no debería de ser en la vida del creyente. Deberíamos de mantenernos de una manera real, honesta, sin apariencias, tanto aquí en la iglesia como allá afuera y como en nuestras casas, para que cuando un hermano venga y nos pida ayuda y que lo hospedemos, no sea lo que yo quiera, sino que sea la palabra de Dios. Y mira lo que dice el apóstol Pedro: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Le abramos la puerta de nuestra casa a nuestros hermanos, porque realmente son nuestra familia. Yo le doy gracias a Dios porque puedo poner una anécdota bien rápido. Cuando yo tenía 18 años y terminé el bachillerato, tuve la oportunidad de poder ir a Boise a estudiar en un discipulado de un año. Yo no conocía a nadie. Mis papás conocían al pastor Julio, el pastor de la iglesia latina en Boise, y solamente lo conocían en 2 o 3 ocasiones. Yo había platicado con el pastor Julio a lo mejor 2 veces, una vez que fuimos a Ciudad de México y otra vez que él vino aquí a Oaxaca. Y él, sin pensarlo, me dijo: cuando quieras ir a Boise, tenemos una escuela de discipulado, puedes ir. No te preocupes dónde te vas a quedar, porque te puedes quedar con nosotros. El hermano Julio, la hermana Crisi, tienen 4 hijos, y el hermano Julio no le importó darme una cama. No le importó abrir la puerta de su casa. Él confió en mí. No tuvo ese pensamiento de desconfianza y que diga: ay, es que estos oaxaqueños son bien problemáticos. Y más por lo que había sucedido en el 2006 con los maestros. Él abrió las puertas de su casa y me trató como uno más de sus hijos. Fíjate qué gran enseñanza me dejó el pastor Julio. Fíjate qué madurez tenía el pastor Julio de aceptar a un desconocido, pero a alguien conocido en la fe. Y yo estoy bien agradecido con Dios por la familia del hermano Julio. Y qué gran experiencia puedo yo aprender de eso. Y cuando leo este versículo, me motiva a llevar una vida confiando y viviendo en la palabra de Dios, porque Dios va a suplir en medio de la necesidad. A lo mejor yo puedo abrirle la puerta a mi hermano, pero yo tengo necesidad de comer. Pero Dios va a suplir. Pero Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo demostremos nuestra fe, nuestra creencia, nuestro credo en Él. Por eso en Santiago nos dice que tengamos una fe viva. Y que si algún hermano está necesitado y yo le digo: hermano, ven, pasa a tu casa, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar alimento, Dios te va a dar ropa, pero yo pudiéndolo hacer no lo hago. Santiago nos dice que nuestra fe es muerta. Pero si yo le digo al hermano: hermano, tienes necesidad, Dios te va a suplir, mira, aquí tengo comida para ti, aquí tengo ropa para ti. Entonces nuestra fe es verdadera. Y yo puedo verlo de una manera rápida en este versículo, al abrir la puerta de mi casa a los hermanos que están necesitados. Y más ahora con tanta inseguridad, con tanta violencia, desconfiamos. Pero no deberíamos desconfiar de nuestros hermanos en la fe. Dios va a suplir en medio de la necesidad. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una fe verdadera, una fe que pueda mostrarse, que pueda
enseñarse a través de frutos. La fe no depende de los frutos, pero los frutos son una evidencia de nuestra fe. Esto es algo bien interesante que debemos de recordar. Luego nos dice versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha puesto dones y ministerios en nuestras vidas para el crecimiento de la iglesia. Y debemos de aprender a desarrollarlas y debemos aprender a hacerlas que funcionen, para que sean de bendición para nuestra iglesia y de una manera directa. Si son bendición para la iglesia, está haciendo referencia a que son bendición para los miembros de nuestra iglesia. Voy a leerlo una vez más este versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú y yo como creyentes tenemos una responsabilidad. ¿Y qué mejor ejemplo que ahora que tenemos actividades? La brigada médica va a ser totalmente gratuita, no se les va a cobrar nada a las personas que vengan a la brigada. Y Dios ha bendecido a nuestro hermano Juanito, a nuestra hermana Dana, a nuestro hermano Ernesto. Dios los ha encaminado a que se dediquen al área de la salud. No ha sido el destino, no ha sido por chiripada que han llegado a terminar su preparación en el área de la salud. De una manera, dentro de la soberanía de Dios, ha sido Dios el que nos ha guiado. Y ahora nosotros, como buenos administradores de Dios, entendiendo que Dios nos ha llamado al área de la salud, queremos brindar ayuda. Queremos ayudar a los necesitados. Queremos ayudar a nuestros hermanos. Esta brigada es para todos, pero desde luego que va enfocada también a nuestros hermanos creyentes, a nuestros hermanos de las diferentes iglesias que tienen necesidad, que a lo mejor no pueden pagar un tratamiento. Porque a eso somos llamados, a ser buenos administradores. Y cuando entendemos esto, podemos comprender que no solamente se trata de la iglesia local, no solamente se trata de Calvary, Oaxaca, aquí en Volcanes, o Calvary, Oaxaca, allá en Santa Lucía, en Ixcotel. Se trata de todas las iglesias que forman el cuerpo de Cristo. Y que nosotros estamos aquí para poder ser buenos administradores de ese regalo, de ese don que Dios nos ha dado para usarlo para beneficio de la iglesia, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Por eso el tema de esta noche, buenos administradores. No solamente puedo poner el ejemplo del área médica, sino también de todas las actividades que vamos a tener de nuestra hermana José, de nuestra hermana Carmen, de nuestro hermano Teo, de nuestro hermano Irving, que nos han ayudado con lo que ellos, Dios los ha preparado, ¿no? En los anuncios, en las cuestiones de viajes, en las cuestiones de alimento. De una manera práctica, a través de estas actividades estamos mostrando ese don que Dios nos ha dado y que estamos ejerciéndolo para gloria y honra de Dios. Luego nos dice versículo 11, si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y después en este versículo 11 a lo mejor hace un poco más de referencia al tema espiritual. Y nos dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a los escritos que Dios nos ha dejado, a las enseñanzas de Jesucristo, haciendo referencia a aquellos líderes de la iglesia, cuando compartan algo que no sea su idea, que no sea sus emociones, que sea la palabra de Dios hablando a través de nuestras vidas. Cuando alguno ministre conforme al poder que Dios da.
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y a través de nuestro buen trabajo y a través de que tú y yo seamos buenos siervos, buenos administradores, gracias a que Cristo está en nuestras vidas y Él hace posible el que trabajemos para el Padre sea glorificado en nuestras vidas a través de nuestras acciones. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado eso y cuántos de nosotros recordamos eso? Cada acción que nosotros hacemos, la finalidad es glorificar a Dios, glorificar a Cristo. Pero si nosotros como creyentes andamos en malas acciones, estamos lastimando el corazón de Dios. Todo lo que tú y yo hagamos en el tiempo que Dios nos permite vivir, sea para glorificar a Dios. Por medio de Cristo, porque ahora está en nuestras vidas. Por medio de sus enseñanzas. Por medio del legado que nos dejó a través de los apóstoles, a través de esos grandes hombres que iniciaron la iglesia, porque la iglesia se inició no en el Antiguo Testamento, la iglesia se inició en el Nuevo Testamento. Para ser más exactos, la iglesia se inició después de que Jesucristo ascendió al cielo y bajó el Espíritu Santo. Tú y yo debemos de glorificar a Dios en todas las cosas que hacemos, porque debemos de recordar que hemos sido llamados a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, y no solamente hablando de algún don, hablando de algún ministerio, porque debemos de entender que todo lo que tenemos es gracias a Dios. El trabajo que yo tengo, la escuela a la que yo voy, el servicio que yo hago, mi familia, mi esposa, mis hijos, todo es gracias a Dios. Y a través de todas estas áreas que yo te toqué, la familia, el trabajo, la escuela, la iglesia, debemos aprender a través de nuestras acciones a darle la gracia y la gloria a nuestro Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie y en esta hermosa tarde vamos a terminar este momento de enseñanza dándole gracias a Dios. Y así, para ser buenos administradores, en mi corto tiempo que tengo de odontólogo, pues hay que trabajar, hay que invertir, hay que aprender. ¿Y por qué no le pedimos a Dios en esta hermosa noche ya que Él nos capacite para poder ser buenos administradores en todo el área de nuestras vidas, para la gloria de Él? Ser buenos administradores en mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Ser buen administrador en el trabajo, con las personas que laboran conmigo. Ser un buen administrador en la escuela, si es que todavía voy en la escuela, con los compañeros, con los maestros. Ser un buen administrador en la iglesia, como miembro, como líder. Que Dios, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, nos siga capacitando. Iglesia, tenemos muchas necesidades, tenemos muchas misiones, tenemos muchas actividades y necesitamos de ustedes. Vamos a pedirle a Dios que también levante obreros dispuestos a ir a las misiones, a la misión de la Chicocana, a la misión de Jiaquí, de San Andrés, Tlahuilotepec, de San Juan Igualtepec, de Chalcatongo. Tenemos actividades con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños. Y necesitamos gente que quiera tomar esta palabra que el apóstol Pedro nos recuerda, que somos y que debemos de ser como creyentes buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar en esta hermosa noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has recordado que debemos de ser buenos administradores de la gracia, ser buenos administradores en ese ministerio, en ese don que tú nos has dado, Señor.
Y en esta hermosa noche, Padre, yo te pido que tú sigas capacitando nuestras vidas, que tú sigas sosteniendo esta iglesia, que tú seas el pilar y que tú seas el fundamento, el cimiento, Señor, de esta iglesia, Padre. Yo te doy gracias porque nosotros queremos servirte a ti, Señor, porque a lo mejor hay en nuestra iglesia jóvenes y adolescentes que a lo mejor todavía no saben a lo que tú los has llamado. Pero yo te pido, Señor, que tú les capacites, que tú les guíes a hacer tu voluntad, Señor. Dirige nuestras vidas. A los jóvenes que a lo mejor ya son más grandes como yo y que tenemos la noción a lo que tú nos has llamado, Padre. Danos esa fuerza, ese ánimo para poder ser buenos administradores de tu gracia. A usar, Señor, nuestros dones, a usar nuestro talento, a usar nuestra inteligencia, a usar nuestra habilidad para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y aquellos que ya son mayores, Señor, y que te siguen sirviendo y que siguen laborando en ese ministerio, en ese don al que tú los has llamado. Yo te pido que tú les des gracia, les des fuerza, les des ánimo para poder seguir adelante. Ante todo desánimo, ante toda flaqueza que pudiera haber en nuestro interior, que tu Santo Espíritu sea un fuego consumidor, que nos dé, Señor, ese aliento y esa gracia para poder seguir adelante en medio de la dificultad y en medio de la adversidad, Señor. En estas actividades que vamos a tener a lo largo de estos días, ayúdanos a ser buenos administradores en cada actividad que hagamos, que recordemos que todo lo que hacemos es para la gloria de tu nombre, Señor. Que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú te alegres, que tú te goces en nuestras vidas, Señor. Quita todo pensamiento negativo, todas palabras que en vez de edificar debiliten, Señor, todas acciones que puedan debilitar y confundir a nuestros hermanos, Señor. Pon en nuestras vidas pensamientos que edifiquen, palabras que edifiquen, acciones que edifiquen a nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Usa nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias porque es por medio de tu Santo Espíritu que ahora mora en nuestras vidas, que Él reparte conforme a lo que Él quiere, dones, ministerios, talentos. Gracias, Señor, porque tú nos quieres usar y nos estás usando, Padre. Gracias porque el ser usados por ti es gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos acercó a ti, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Padre, como un estandarte a llevarte en alto, Señor. Que todo el mundo sepa nuestra identidad en Cristo. Que todo el mundo sepa nuestro trabajo en ti, Señor. Que todo el mundo sepa que nosotros somos siervos tuyos y que estamos para glorificar tu santo nombre, Señor. Sigue preparando a la iglesia, sigue preparando a cada miembro, a los niños que son el futuro de nuestra iglesia, a los jóvenes y adultos que son el presente de la iglesia, Señor. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.